Bueno, ya en el video pasado entonces vimos cómo se hace toda la parte de las conexiones a la base de datos. Ahora en esta demostración lo que voy a hacer es crear un objeto transacción, conectarlo a la base de datos y de paso les voy a mostrar cómo podemos conectarnos a dos bases de datos al tiempo. Para el ejemplo voy a utilizar una base de datos de SQL Anywhere, que es la local que viene con Power Builder, y por otro lado voy a conectarme a una base de datos MySQL. Bueno, quiero advertir, digamos que para la conexión con MySQL, previamente yo instalé el controlador ODBC de MySQL. Ese lo pueden bajar de la página de MySQL. Hay un conector que se llama MyODBC. Simplemente lo bajan, lo instalan y ya con eso pueden acceder a la base de datos por ODBC. En este momento la última versión es la 5.1 del controlador ODBC. Tal vez cuando estén viendo este video pues ya hayan nuevas versiones del controlador ODBC, está en constante evolución. Les recomiendo que chequen la página oficial y bajen la última versión del controlador ODBC en el caso que vayan a manejar MySQL o cualquier otra base de datos. Cuando estén manejando ese controlador y lo instalen, pues ya simplemente lo configuraríamos. Entonces vamos a hacer la configuración de ese controlador MySQL desde Power Builder. Entonces, ¿cómo se configura? Entonces venimos aquí, podemos entrar desde el DB Profile a utilidades y aquí en utilidades yo puedo venir directamente al ODBC Administrator. Le puedo dar doble clic y él me lleva al administrador de orígenes de datos ODBC, que es exactamente igual que si yo fuera al panel de control. En el panel de control fuera a herramientas administrativas y dentro de herramientas administrativas entrara al controlador de administrador de orígenes de datos ODBC. Este controlador de orígenes de datos ODBC es el de 32 bits. Cuando están usando máquinas de 64 bits, fíjense que entren al de 32 bits, no al de 64. Ahora voy a agregar un nuevo origen de datos. Aquí entonces voy a buscar los diferentes controladores de base de datos. Como les digo, esto es un ejemplo con esta base de datos, pero si yo fuera a usar, por ejemplo, SQL Server o Postgres o otro tipo de base de datos, pues seleccionaría el controlador por el cual quiero conectarme. En este caso voy a conectarme por MySQL ODBC 5.1. Le coloco el nombre, como quiera llamarlo, cualquier nombre. Entonces voy a llamarlo aquí conexión MySQL. Y aquí le voy a colocar el nombre del servidor donde está la base de datos, la dirección IP. En este caso, como lo tengo local, entonces voy a llamarlo localhost. El usuario con el que me voy a conectar, pues ya previamente debía haber creado mi usuario. Y selecciono la base de datos. Entonces, por ejemplo, voy a usar esta web. Le coloco el password y lo pruebo. Entonces, ya teniendo esta conexión MySQL, listo, le doy OK, ya quedó creado. Entonces, aquí ya, si yo vengo y lo busco, entonces fíjense, aquí está conexión MySQL dentro de los DSN de usuario, ya está creado, listo. Eso es todo por acá. Ahora, aquí en el ODBC, entonces ahora voy a configurar mi DB Profile para poder acceder desde el ambiente de desarrollo a la base de datos. Entonces voy a crear un nuevo acceso por ODBC, voy a llamarlo aquí MySQL desarrollo, para saber que es de mi ambiente de desarrollo. Y aquí en el Data Source van a salir todos los orígenes de datos que tengo configurados aquí en mi máquina. Entonces, dentro de esa lista de
Data Source encuentro conexión MySQL, que fue la que configuré ahorita. Le coloco el usuario y la clave con los que me voy a conectar y pruebo que me pueda conectar. Entonces aquí en Preview yo puedo darle, en el tab de Preview puedo darle Test Connection. Y ahí él me dice que se pudo conectar. Listo. Ok. Entonces aquí ya quedó mi conexión a la base de datos de MySQL Desarrollo. La demo pues ya la teníamos antes configurada. Ahora vamos a probar esta del desarrollo. Le voy a decir Connect. Listo, ahí se conectó. Y desde la base de datos entonces ya puedo ver las tablas que tengo creadas aquí en esta base de datos. Son estas tablas de acá, que son por ejemplo unas tablas de una aplicación web. Entonces ya teniendo mis tablas aquí listas y accediéndolos desde diseño, ahora sí vamos a mirar desde código cómo configuramos el acceso a las bases de datos. Esto era, digamos, en tiempo de diseño y configuramos el acceso a la base de datos en tiempo de diseño. Ahora, en tiempo de ejecución en código, yo quiero acceder a esa base de datos, a las dos bases de datos. Voy a acceder a MySQL y también voy a acceder a mi base de datos de SQL Anywhere. Entonces, voy a configurar inicialmente el objeto transacción que viene por defecto, que es el SQLCA. Entonces voy a crear y conectarme aquí en el Open de mi aplicación. Antes de abrir la ventana principal, voy a conectarme a la base de datos. Si me puedo conectar a la base de datos, abro la ventana principal, y si no me puedo conectar, saco un mensaje y digo que no me pude conectar. Entonces, dijimos que vamos a configurar el objeto por defecto, que es SQLCA. Este objeto pues tiene unas propiedades como el autocommit, que lo vamos a poner en este momento en false. Tenemos otras propiedades como por ejemplo el DBMS, que es el tipo de base de datos. Entonces le vamos a decir que es ODBC, y vamos a usar el DBPAN, que son los parámetros de conexión para la base de datos. Entonces aquí le vamos a colocar los parámetros de la base de datos. Acá van. ¿Qué parámetros? Entonces le vamos a decir cuál es el DSN que va a conectarse y cuál es el usuario y cuál es la clave. Ahora, esos parámetros, como les decía, automáticamente quedan aquí guardados cuando uno ya ha configurado un DB Profile. Por ejemplo, si yo vengo aquí al de MySQL Desarrollo y le digo Edit, acá donde dice Preview, él ya tiene esos parámetros listos para que únicamente yo le aquí copiar y vengo al código y lo pego acá. Voy a dejarlo aquí abajo para que compare. Listo. Entonces fíjense, él ya me colocó, mire, el DMS, el autocommit y el DBPAN. Entonces si yo no sé cuál es el parámetro de conexión, simplemente lo copio y lo pongo. Y ya, eso es todo. Entonces aquí lo único que él coloca es, mire, cuál es el DNS, se llama así, conexión MySQL, el DSN, perdón. Cómo se llama el usuario y cuál es el password. Por seguridad pues él no pone aquí el password. Listo, ese es mi password. Luego que yo he configurado estos parámetros, como es por ODBC, solo necesito configurar estos tres parámetros. Si fuera a una base de datos Oracle o una base de datos SQL Server o Informix o Sybase, necesitaría configurar los otros parámetros, que serían por ejemplo el server name, database, el log ID y el log path, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. En este caso, como es para ODBC, solo necesito configurar estos tres parámetros. Y aquí entonces le diría que se conecte, connect using SQLCA. Esto es para decirle qué conexión cuál es la transacción que voy a conectar. Entonces si el SQLCA.SQLcode es igual a 0, abro la ventana. Si no, es decir, si fue -1 o si fue 100, fue que no pudo conectarse.
Entonces voy a colocar aquí un mensaje de que no se pudo conectar. Y el error. Entonces voy a mostrar el error. ¿Dónde está el error? En el objeto SQLCA, en la propiedad SQL errText. Ahí está el error que me trae la base de datos. Listo, ahí lo guardo y ya quedó. Entonces configuré mi objeto de transacción, lo conecté. Si sí se pudo conectar, abro la ventana principal, y si no, saca un error. Voy a ejecutarlo y ahí me abrió la ventana principal. Listo, quiere decir que sí se está conectando. Supongamos que aquí le voy a colocar el password mal. Vamos a colocarle aquí este password. Entonces, cuando él se trata de conectar, él le envía los parámetros a la conexión y le envía el usuario y la clave que yo le puse. Como él trata de conectarse y no puede conectarse, entonces este es el error normal del DSN, del ODBC. Pero cuando yo trato de conectarme desde mi aplicación, entonces fíjense que este es el message box que yo le puse. No se puede conectar y me devuelve, mire, el error es, y el error que me retorna la base de datos. Este error me lo está devolviendo el controlador del ODBC. Listo. Ahora vamos a conectarnos simultáneamente a otra base de datos, que va a ser la de SQL Anywhere, que tenemos aquí también montada. Pero para eso necesitamos otro objeto transacción. Este objeto transacción por defecto ya lo tenemos conectándose a MySQL. Ahora vamos a conectar otro objeto transacción, vamos a crear otro objeto transacción y conectarlo a la base de datos. Hay dos maneras de hacer esto. Lo podemos hacer aquí desde código. Simplemente podemos acá definir una variable de tipo transacción y le ponemos el nombre que queramos. Entonces podemos llamarla mitran, ¿sí? Y creo esa variable. Entonces le digo acá, esto va a ser local transaction. Entonces digamos que la vamos a llamar a esta transacción, vamos a crearla. Entonces le vamos a decirle create y le ponemos el nombre del tipo de objeto. Listo, entonces así yo ya creé el objeto y a partir de ahí yo puedo usarlo. Ahora van a encontrar en muchos sitios en el código, por facilidad, en lugar de ponerle el nombre correctamente, por facilidad, así como uno llama este objeto SQLCA, hay quienes llaman este nombre algo parecido para que a uno no se le olvide. Entonces lo llama uno SQLCA2 o algo así, para que uno sepa que es el segundo objeto transacción que creó. También digamos se ven muchos textos que se crean de esa manera. Es para, digamos, mayor retentiva de que uno está hablando del objeto transacción. No hay problema. Y a partir de ahí pues ya es simplemente configurarlo. Entonces ya es ponerle las propiedades a ese objeto. ¿Cómo le pongo las propiedades? Pues puedo tomarla de el profile. Entonces, por ejemplo, quiero conectarme a esta base de datos, pues vengo aquí al profile, traigo la sintaxis, la copio y se la pongo a ese objeto. Él por defecto pues siempre me trae SQLCA, pero no, aquí no quiero que me conecte SQLCA, sino SQLCA2, el 2. Y aquí entonces lo que le decimos es connect using SQLCA2, no el 1 sino el 2. Le ponemos el password correcto a la base de datos y el usuario y corremos. Bueno, después de conectarlo, acuérdense que tenemos que validar.
Entonces vamos a validar acá este objeto. Entonces ojo que no es SQLSA sino SQLSA2, ojo con eso. Y después de validarlo, si sí se conectó, entonces vamos aquí a colocar un mensajito. Vamos a decirle aquí conectado. Y vamos a colocarle conexión a SQL Anywhere exitoso. Listo, cierro el paréntesis y listo. Entonces, ¿qué debe hacer? Si se puede conectar a Anywhere, me saca un message box que fue exitoso y enseguida trata de conectarse a la otra base de datos, al MySQL, y si se puede conectar, abre la ventana principal. Eso es lo que debe hacer. Si en alguna de las dos bases de datos no se puede conectar, pues sacar el error de que no se pudo conectar y el error que me retorne la base de datos. Listo, el primero, conexión exitoso a SQL Anywhere y abrió la ventana. Eso quiere decir que se pudo conectar también a la base de datos de MySQL. Listo, ya estamos conectados. Esto aquí lo estoy haciendo en el evento Open de la aplicación. Ahora, es importante, así como nos conectamos, que nos desconectemos. Normalmente uno se desconecta cuando cierra la aplicación. Entonces vamos a usar el evento Close para desconectarnos. Entonces aquí vamos a decirle desconéctese. Y le vamos a decir de dónde se va a desconectar. Entonces desconecte el objeto SQLSA y también desconecte el otro objeto que es el SQLSA2. ¿Listo? Desconecte el otro objeto SQLSA2. Ok. Como este objeto SQLSA2 lo declaré local aquí, por eso me está sacando ese error. Yo debería haber declarado ese objeto, este objeto transacción, no aquí localmente, sino global, para que pueda accederlo desde cualquier lugar. Entonces voy a declararlo aquí global. Ok. Y voy a dejarlo aquí como una variable global. ¿Sí? Listo. Y aquí me estaba diciendo el error que tenía conflicto con una variable local porque se la quité de aquí. Listo. Entonces ya tengo creada mi variable global. Ahora sí, en el close de la aplicación puedo decirle que me desconecte esa transacción. Listo. Entonces esa es la manera de crear un objeto transacción aquí por código. La otra manera, como les decía al principio, hay dos maneras, es no declararlo aquí como una variable global, sino crear un objeto propio, un objeto personal de tipo transacción. ¿Cómo funcionaría eso? Entonces yo puedo aquí crear un objeto, decirle nuevo, y aquí vamos a seleccionar no una custom class, sino una standard class. Esas clases estándar son unas clases que yo puedo usar para crear mis propios objetos, pero basados en una clase que ya existe. ¿Qué tipo de objeto es? Entonces le voy a decir que es un objeto de tipo transacción. Todos estos objetos son objetos no visuales. Listo. Y entonces aquí lo que yo voy a hacer es declarar, bueno, puedo declarar las funciones, lo que quiera. Y aquí simplemente lo guardo. Voy a guardarlo, voy a llamarlo userObject transacción. Listo. Y después de que ya lo creé, entonces simplemente refresco aquí mi librería. Voy a refrescarla. Le doy F5 y aquí está mi objeto transacción. Acá
acá en las variables globales, no de tipo transacción, sino de este tipo, de tipo UO transacción, que es el tipo de dato que yo definí propio. Y aquí, entonces no le voy a decir create transaction, sino create UO transacción. A partir de ahí todo funciona de la misma manera. La ventaja de este tipo de uso de objetos es que si yo quiero llegar acá a modificar este objeto transacción, a ponerle eventos, a ponerle funciones, pues yo ya puedo hacerlo desde acá. Con el otro objeto, el objeto por defecto, el padre de este, no puedo hacer eso. Y fíjense que ahí funciona, se conecta y se conecta perfectamente. Bueno, espero que con esto hayan aclarado dudas de cómo conectarse a la base de datos. Nos conectamos a dos bases de datos diferentes con dos objetos transacción diferentes.